Vamos a sumergirnos en la palabra, en el tema el poder de los milagros. El poder de los milagros. Permítame orar para que la palabra, una vez encapsulada en nuestro corazón, esté provocando un impacto de vida. Padre, en el nombre de Jesucristo, a ti te bendecimos y te damos gracias. Nos hemos congregado en este lugar para adorar tu nombre, pero también para ser impartidos e improntados a través de tu palabra. Y pedimos que la palabra que sale de tus labios esta noche no vuelva vacía, sino que sea prosperada, según lo que dicen las Escrituras, en aquello específicamente para lo cual tú la envías. Señor, abrimos nuestro corazón, disponemos nuestro intelecto, nuestros sentimientos, nuestro espíritu para abrazar tu palabra y ser edificados, consolados y exhortados a través de la misma. Señor, que tu palabra corra como un río y llene este lugar. La Escritura dice que un día el conocimiento del Altísimo inundará la tierra, así como las aguas cubren la mar. Pedimos, Señor, que el conocimiento tuyo en esta noche sea constante, Señor, y una fuente que inunda, Dios, este lugar, nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, el poder de los milagros. Quiero dejar una base sentada para desmitificar, quitar el mito con relación a los milagros. Mi criterio teológico es que los milagros son un trámite para llegar a un fin. El milagro no es un fin en sí mismo. Es por eso que nosotros encontramos en el libro de los Salmos, hay un salmo que dice, el pueblo de Israel conoció tus obras, pero Moisés conoció tu camino. Entonces la trascendencia está en crecer, en encontrar el camino, en conocer el camino de Dios, el crecer a la estatura de Cristo. Los trámites como los milagros nos conducen allí. El milagro no es un fin en sí mismo. No es Dios para hacer milagros. Es por eso que tenemos dos opciones de relacionarnos con Dios: Jesucristo como Salvador o Jesucristo como Señor. El Salvador es el Dios apaga incendios. Jesucristo el Salvador es el Papá Noel de la Biblia, al que nos acercamos a pedirle cosas. Pero Jesucristo, el Kyrios, el Señor, el dueño, el amo, es alguien que me da, pero también que me demanda. Si yo ofrezco un evangelio de oferta, un evangelio de milagros, la gente nunca se va a conectar con la verdad escritural de lo que es el Señor. Miren, usted nunca en las 70 semanas que llevamos como iglesia en este lugar, nunca usted ha visto culto de milagros, jamás. Creo que no lo va a ver nunca, porque donde está el Señor, milagros ocurren. Donde se predica la palabra, milagros ocurren, pero el fin no son los milagros. El fin es el crecimiento de la iglesia. Todos los profetas, antes de la venida del Señor Jesucristo, profetizaron acerca de Cristo. Cristo es el cumplimiento de las profecías. Cristo estableció la iglesia y le dio a los apóstoles la responsabilidad de hacer crecer a la iglesia a una estatura. Y de eso después voy a hablar. Voy a predicar ahí mucho más adelante. Pero nuestra función, según Efesios 4, es hacer que la iglesia crezca y sea madura. Una iglesia madura es una iglesia que resiste el embate, que resiste la presión. Una iglesia madura es una iglesia que se desarrolla, y dentro de una iglesia madura se suscitan los milagros. Hay ministerios que se basan solo en milagros.
Señores, y la gente no come palabra. Lo que hace madurar la iglesia es la palabra. La palabra. Y a la palabra la respaldan, o más bien Dios respalda la predicación de su palabra con señales, con prodigios y con milagros. Usted va a Pollo Harris. Mi pregunta es, ¿usted va a comer pollo o ensalada? Pollo. Si usted va a comer alitas donde, ¿cómo es que? Elena, la cantante. Usted va a comer alitas. Es como el cachaco que va a Cartagena, a un restaurante de mar, a comer pollo. Mi hijo pide pescado. Si estás en eso. Cuando vamos a la Toscana, vamos a comer pasta. Okay. Dame pollo. Pasta, mijo. Usted no ve aquí que esto es un restaurante italiano. Entonces, cuando llegamos al Señor, vamos a comer es que palabra. Esto es manifestación. Trataré de explicárselo mejor. Aquí en Colombia tenemos Ministerio de la Cultura. Mire, y todavía creen que los carnavales, que las fiestas patronales, que la fiesta de los blancos y los negros, festival del diablo, que no sé qué, que eso es cultura. Señores, eso no es cultura, eso son expresiones culturales de los pueblos. Entonces, si no definimos, no entramos. Cuando yo me vine a vivir aquí a Bucaramanga, me invitaron a la galería. ¿Qué va uno a la galería, pastor? ¿Qué va a ver uno a la galería? A una galería. Arte. ¿Y qué viene uno a ver a la galería aquí en Bucaramanga? Mueble. Perdón, yo ahí quedé más chiflado que para dónde. Dios mío, yo vine a una galería y me vestí fino para ir a ver arte, un poco mueble. Y yo, espérate, no, es que aquí le decimos galería. Ah, bueno, eso es diferente, eso es diferente. Bienvenidos, adelante. Entonces, los milagros son un trámite de la manifestación del poder de Dios. El ministerio no se basa en milagros. El ministerio es respaldado por los milagros. Así que en ese orden de ideas, bienvenido Angelito y comitiva, vamos a el poder de los milagros. Dice la escritura en Lucas capítulo 5, y cuando vamos a leer el evangelio de Lucas, prestemos especial atención, porque Lucas fue médico de profesión, y una de las causas por las cuales sus escritos, que son dos, Lucas y Hechos de los Apóstoles, están contempladas en el canon, en la compilación de los libros del Nuevo Testamento, es gracias a que Lucas fue sistemático en su escritura. Escribió en orden y con una investigación muy profunda. Lucas aparece en la escena bíblica en los Hechos de los Apóstoles, acompañando los viajes misioneros al apóstol Pablo. Lucas no fue testigo ocular de Cristo, pero escribió sobre la base de la investigación y del contacto con personas que estuvieron allí con el Señor. Entonces Lucas, en este versículo que vamos a leer a continuación, hace una anotación desde su punto de vista crítico y científico sobre lo que él consideró que estaba ocurriendo o era lo que ocurrió en ese pasaje que le estaban contando de la obra del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra: aconteció un día que Jesús estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con Jesús para sanar. El concepto de un científico, de un médico, que determina que lo que ocurrió esa ocasión
No tenía otra explicación ni el método científico, sino que había un poder sobre Jesús para obrar milagros. Que había un poder en esa oportunidad sobre Jesús para sanar. Por lo cual yo me atrevo a decir que lo que va a ocurrir esta noche en su vida, en su estructura como persona, es a causa del poder de Dios, porque no habrá explicación lógica para entender por qué Dios ha obrado de la forma en que ha obrado en su vida. Alguien diga amén. Muy bien, entonces empezando este pasaje voy a ampliar algunos conceptos, vamos a soltar unas fichas de un rompecabezas, al final lo ordenamos y predico unos minutos. Así que preparémonos para el conocimiento. Dice allí que había unos fariseos. El fariseísmo fue una secta judía que empezó a liderar los movimientos políticos religiosos en la nación de Israel. Cerca del siglo II antes de Cristo aparece el fariseísmo. Es por eso que usted en la escritura, cuando ve el último libro que fue anexado al canon escritural del Antiguo Testamento, que es Malaquías, usted no ve fariseos por ningún lado. Cuando abre Mateo, ahí están metidos. Entonces, en esos 400 años, lo que teológicamente se llama el periodo intertestamentario, aparecen los fariseos. Cerca del siglo II antes de Cristo, los griegos, después de la muerte de Alejandro Magno, se habían dividido en 4 grandes brazos del imperio griego. Cuando Alejandro murió, sus 4 generales empezaron a gobernar el imperio griego conquistado por Alejandro. Sus 4 generales, que eran Lisímaco, Seleucita, Ptolomeo y alguien que se me olvida. Entonces los Ptolomeos habían estado en toda la región de Egipto y prácticamente se fueron un poco hacia Israel. Había un rey griego llamado Antíoco Epifanes. Antíoco Epifanes era enemigo acérrimo del pueblo de Israel y quería barrerlos de la faz de la tierra. La historia nos cuenta que aquí en Colombia se suscitó la rebelión de los criollos porque fueron a prestarle un florero a un señor llamado Llorente. Si Llorente le hubiera prestado el florero, algo se hubieran inventado, pero algo tenía que ocurrir. Así le pasó a los judíos. Estaban calmados y Antíoco Epifanes llegó al templo a sacrificar un choncho en el altar. Los judíos no comen choncho, o marrano, perdón, un porquis, ese mismo. Y lo llegó a sacrificar. Los judíos no comen choncho, es una inmundicia, y le contaminaron el altar. Allí se levanta la rebelión, no de los criollos, sino de los macabeos. Había un judío que se llamaba, un sacerdote, Judas Macabeo, y tenía 7 hijos, y se levantó en revuelta, y esa revuelta produjo un movimiento separatista. Y de ese movimiento separatista que consiguió la liberación de los griegos en contra de Israel, nació el movimiento separatista llamado los fariseos, separados. Entonces ellos empezaron a controlar la religión y la política. Jesús en su ministerio terrenal tuvo muchas intervenciones y disputas con ellos. Jesús les decía: señores fariseos, ustedes son hipócritas, generación de víboras, sepulcros blanqueados, ciegos, guías de ciegos. Ese era el concepto que tenía Jesús de estos sinvergüenzas. Pero estaban allí donde Jesús estaba predicando. Y también dice la escritura que había otros personajes llamados los escribas. Los escribas eran también conocidos como doctores de la ley. Gutenberg no había inventado la imprenta. Por eso tenían que transcribir las escrituras. Y para poder transcribir las escrituras se nombraron a unos escribanos. Entre los escribanos más famosos que existieron fue Esdras, pero que fue un hombre correcto. Pero aquí se habían corrompido. Los escribas, que su oficio era copiar las escrituras,
Llegaron a un asocio con los fariseos para anexarle a las escrituras conceptos de pecado que Dios no había dicho. Por ejemplo, en una oportunidad Jesús llegó con hambre y, como todo buen pastor, a comer, que los pastores nos da hambre. Y el tipo llegó tan filúo, con tanta hambre, que no se lavó las manos. Y de una vez la gente que estaba allí: está en pecado, no se lavó las manos. ¿Y ustedes de dónde sacaron eso? Lo que entra no es lo que contamina, es lo que sale del corazón. Porque los escribas se dedicaron tanto a enseñar la ley como estaba y añadirle, que se olvidaron de enseñar el espíritu de la ley. Es como el que iba a entrar a un centro comercial con un tigre y le dijeron: señor, usted no puede entrar con ese animal aquí, ahí está el aviso. No, ahí dice: prohibido los perros. El espíritu de esa ley es prohibido el ingreso de animales. Entonces, lo que pasaba con esta gente, se volvieron literales y se olvidaron del espíritu de la palabra. Pero además le empezaron a añadir cosas para encerrarlo todo bajo pecado, porque tenían el negocio montado. En el templo estaban los cambistas, los que vendían palomas y negociaban y vendían animales. Estaban los escribas y estaban los fariseos. Entonces, por ejemplo, yo vengo de una iglesia bautista. Angelito está en pecado, así no se puede sentar en la iglesia bautista. Tiene que estar derecho. Si no, eso es pecado. Si estuviéramos en el tiempo de Jesús, entonces ve a ofrecer el sacrificio por esa sentada. Y va: Ángel, ¿y cuánto tengo que pagar a 2 palomas? ¿Y dónde consigo yo 2 palomas? Se le tienen. Desde una vez se le vendían. Está redondito, todo lo encerraron en pecado, le vendían el sacrificio, iba y lo ofrecía. Y los sacerdotes de las 2 palomas mataban una y la otra la volvían a sacar para venderla. Perfecto el negocio. Por eso llegó Jesús, ¡pah!, y tumbó todo eso. Le dijo: mi casa es casa de oración. Bandidazo. Bueno, pero esta gente estaba allí. Estaba allí. Geográficamente, dice el pasaje que acabamos de leer, que Jesús se encontraba, según el Evangelio de Marcos, en Capernaum. Todo esto que está aquí se llama Galilea de los Gentiles. La palabra Galilea significa círculo. Así que este era el círculo de Galilea. Y estaban los escribas y fariseos que procedían de Jerusalén y de toda Judea. Habían ido hasta Capernaum para oír a Jesús. En la escritura, las palabras, las ubicaciones geográficas no son inocentes. Les recuerdo que Jesús vivía en Nazaret, para acá arriba. Cuando María fue a dar a luz, vinieron para el empadronato a Jerusalén. Y en un pequeño pueblito llamado Belén nació Jesús. Bajaron a Egipto y de Egipto luego regresaron a Nazaret. De aquí, de Nazaret a Jerusalén, hay 142 kilómetros en línea recta. María se los tiró en burro, por eso cuando llegó parió. Humana, ¿a quién no se le afloja un pelado con esa caminata tan grande? Entonces Jesús estaba aquí, en el círculo de Galilea. Diga: círculo de Galilea. Ahora prepárese con esto. Jesús abrió su círculo gentil para llamar a los hipócritas. Jesús no bajó acá, ellos llegaron ahí. Se lo explico de esta manera. Pastor, ¿puedo hacer sociedad con un inconverso? Depende. Si tú mandas, si la autoridad está en ti, si las condiciones las colocas tú abres el círculo y lo traes.
Pastor, ¿puedo hacer sociedad con otro cristiano? Revisa si él diezma, porque si le roba a Dios, a ti te va a dar por la cabeza. Es muy diferente cuando tú entras al círculo de otro a cuando alguien entra a tu círculo, tú estás bajo poder. Jesús abrió su círculo gentil, las ciudades donde él desarrolló su ministerio y permitió el acceso de los hipócritas, porque allí estaban bajo su autoridad. No es lo mismo que discutamos un problema en tu casa, Jonathan, que busquemos un lugar intermedio. Si yo voy a tu casa, quedo bajo sujeción. Si yo te invito a la mía, tienes que respetar mi casa. Si te pones pesado y te hago algo, eres tú el que estaba invadiendo mi casa. Entonces Jesús abrió el círculo. La pregunta es, ¿quién habla a tu círculo íntimo? ¿Cómo está tu círculo íntimo de influencia? ¿A quién le has permitido el acceso a tu círculo de toma de decisiones? ¿Quién influencia tu estructura pensante? ¿Qué criterios has permitido que entren a penetrar tu vida? ¿Por qué cosas que para ti en otrora, en otro tiempo, estaban bajo una concepción de prohibición y hoy son permisivas? ¿Qué te afectó tu estructura de gobierno llamada pensamiento? ¿Qué pensamientos? Mire, el pensamiento es la acción silenciosa de una batalla y ahora más luego voy a explicar eso. Ojo con a quién y cómo le abres tu círculo de gobierno, tu estructura. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al hombre: tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Estaban diciendo la verdad los fariseos, porque el pecado solamente lo perdona nuestro Dios. Dígame amén. Hay una materia y hay una ciencia teológica que se llama amartiología, que es el estudio del pecado. Los fariseos tenían muy claro que el que perdonaba pecados era Dios. Lo que ellos no podían concebir es que Cristo era Dios. Ahí el detalle. La Escritura nos dice que nos debemos confesar los pecados los unos a los otros, pero la confesión de pecados unos con otros no es para absolución, es para colocar bajo autoridad. Me explico. Si yo le digo a William, le confieso mi pecado, yo no estoy esperando que William me absuelva ni me perdone, sino que coloco una debilidad de mi vida bajo gobierno para que William tenga la libertad de decirme: Manuel, ¿cómo vas con este asunto? Manuel, ¿cómo vas con esto? Y rendirle cuentas para que él me ayude con su autoridad a sanar esa área de mi vida. Recuerden, nos confesamos los pecados no por absolución, sino por ayuda, para crecer. ¿Cómo nació el movimiento de los alcohólicos anónimos? Un amigo cristiano ayudando a otro amigo le dijo: cuando te entre la crisis y las ganas de tomar ron, llámame. No esperes hasta el último momento, llámame minutos antes cuando estés en esa batalla y yo te ayudo. Y empezó el acompañamiento y la ayuda para poderlo superar esa área. Por eso el que va a hacer la maldad va callado. El que habla mucho es fácil de ayudar, pero el perro que no ladra es peligroso. Entonces los fariseos tenían allí razón de que el pecado solo lo perdona Dios, pero se les olvidó un detalle: Cristo es Dios. Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, diga: Jesús conoce mis pensamientos. El pensamiento es una estructura de gobierno. El hombre es lo que piensa. El pensamiento es la acción silenciosa de una batalla. Cuentan que había 2 ejércitos que iban a entrar en combate.
Anteriormente los ejércitos se ponían frente a frente antes de iniciar la guerra. Mire algunas películas que le ayuden a recrear el pasado, entre esas Corazón Valiente, El Patriota, era frente con frente. Y estaban en esa tensa calma. Y a un soldado se le accionó la escopeta. Se formó la plomera. Nadie preguntó quién fue, por qué disparó, a quién hirieron, nada, se le resbaló. Así somos las personas. Estamos quietas y de pronto viene un pensamiento y se formó. Diga, mashal. Mashal es la palabra hebrea que significa pensamiento gobernante. Hay un pensamiento que viene y toma las riendas del potro indómito de nuestra mente. Y esa es la idea que te va a empezar a gobernar. La neurociencia nos enseña que el cerebro tiene de 12 a 15 segundos cuando nos despertamos para resetear. Tengo que pagar esto. Uno está tranquilo, uno se levanta y como que cuando toma conciencia que se despertó, allí hay 15 segundos claves. Entonces el libro de Job dice, determinarás una cosa y esta te será firme. El pensamiento, el mashal, el pensamiento gobernante que enquistemos en nuestra estructura de gobierno al abrir los ojos será lo que determine el día. Por eso hay gente que apenas abre los ojos, al ratico, me entró la depre. Prepárate que te vas a morir en el día. Algo malo te puede ocurrir. ¿Qué determinas en tu día? Yo tengo un ejercicio interno, es mío. Apenas medio abro un ojo, que estoy medio tuerto todavía. Señor, gracias. Dios mío, estoy vivo, bendito. Y no le doy espacio a que se me venga un pensamiento gobernante que yo no provoque. Porque la mente, pruebe mañana, quédese calladito. Apenas amanezca, 15 segundos, ya usted está con algo que no es de Dios. Porque somos carne. Y la carne habla. Y Jesús conoce los pensamientos. Por eso Él dijo un día a sus discípulos, ustedes escucharon que el que se acuesta con la mujer ajena ha cometido adulterio, pero yo les digo algo, el que la mira y la desea, está listo, porque adulteramos en la mente. Esa es la calidad de pensamientos. La calidad de pensamientos determina la calidad de vida. La calidad de pensamiento determina tu motivación, acción y energía para comenzar un día. Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ellos no preguntaron, en sus mentes estaban preguntando, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, diga potestad, en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. La palabra potestad, hay dos palabras que cuando nos las trajeron al español, el español es un idioma moderno, primero es el castellano, el español tiene unos 900 años. Estamos hablando aquí del griego, que es papá de las lenguas romances, entre ellas el latín, francés, el castellano y el español. Cuando nos las tradujeron del griego en que fue escrito el Nuevo Testamento al español, les dejaron pobres de significado. Y es la palabra poder. En la escritura en el Nuevo Testamento hay dos palabras que pareciera que tradujeran poder, pero no lo dicen. Una es la palabra eusousia y otra es la palabra dinamis. La palabra dinamis es la que se encuentra en Hechos 1:8 cuando dice, y recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Esa palabra dinamis en el griego es la que traduce dinamita, potencia, poder. Una dinamita, ese es dinamis. Pero Jesús dijo aquí, todo poder, toda potestad
eusousia. Eusousia quiere decir derecho o potestad delegada con el poder necesario para ponerlo en vigor. Dicho de otra manera, hay una palabra que se le asocia mucho en el español que se llama anuencia. La palabra anuencia es ir de parte de. Jonathan, dígale a César que le entregue el lapicero de parte mía. César, de parte de Manuel, que le entregue el lapicero. Él no es Manuel, pero me representa, va con mi anuencia. Nosotros vamos con la anuencia de Cristo, en mi nombre, vaya, en mi nombre. Entonces el mensajero no somos nadie, es el que nos envió, pero a causa del uniforme que nos respalda, las cosas suceden. Yo veo a la policía de tránsito en carretera, un cosito así, pipón, levanta la mano y una tractomula de 22 llantas se detiene, un cosito así. La tractomula tiene el poder de pasarle por arriba y volverlo sopa, pero se detiene por lo que representa ese hombre, por el uniforme que tiene, por la autoridad. Entonces, la eusousia es esa autoridad y poder delegada para hacer algo y el poder para ejecutarlo. Por eso cuando Dios nos da una visión, nos da el poder para su ejecución. El mundo te da ilusiones y quimeras, pero Dios te da visión. Y cuando Dios nos embaraza con una visión, nos da la eusousia para ejecutarlo. Nada, ningún proyecto que Dios te haya dado va a morir sin que tenga cumplimiento. Se va a cumplir porque Dios te faculta para su desarrollo. Dígame amén. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Diga conmigo: hoy veré maravillas. Comprensión de lectura. Jesús llega a Capernaum, se reúne en una casa para predicar la palabra. Llegan fariseos, escribas, están los discípulos y una multitud. Hay 4 amigos que tienen a un quinto amigo en una condición de discapacidad física y se proponen llevarlo ante Jesús. No sé quién les habló a ellos acerca de Jesús, pero usaron el conocimiento como su punto de partida. No se trata cuánto sabemos nosotros de teología o de Dios, sino qué hacemos con aquello que sabemos. Yo me acuerdo el primer sermón que di fue en una casa a la semana de convertido. Yo venía de ser ateo, no quería saber nada de Dios. Este hombre llevaba 6 años orando por nosotros como familia para que conociéramos a Cristo. El pastor Luis Manuel Cuevas Guardela, hijo de doña Hilda, de la tierra del ñame dietético, San Juan de Nepomuceno, tipo catador de ñame. El que no sabe qué es ñame, no ha visto la gloria de Dios todavía. Muy bien. Me acordé del almuerzo de ayer, Padre Santo. Un ñame. Pero como dijo el ñato, ¿ñapa qué? Está comido. Muy bien. Y estoy yo en Bogotá, me entero de que una vecina, a quien yo estimaba mucho, había perdido el bebé. Ahí en la casa tenía tuvo un legrado, un aborto involuntario más bien, y no se le detenía la hemorragia, así que me avisaron. Y yo me fui como a las 10 de la noche a orar por ella. Yo no sabía ni cuántos libros tenía la Biblia, ni cómo funcionaba el poder de Dios. Hacía una semana que había recibido a Cristo y yo creía que Dios podía hacer algo en ella. Y lo único que yo, ni para qué le cuento que oré. Yo venía de ser ateo y cuando me convierto a Cristo, mi mamá me había metido en un Nuevo Testamento para irme a Bogotá a estudiar. Yo estuve bravo, así que me lo escondió en la maleta. Yo supe que lo escondió. Pero cuando recibí al Señor empecé a buscar el Nuevo Testamento. ¿Dónde estaba? Para ver cómo era el asunto. Y trataba de recordar la oración del Padre Nuestro y no me acordaba.
Era tanto el bloqueo mental que había tenido durante años que no me acordaba ni de los rezos de mi infancia, y me acordé del ángel de mi guarda. Así que demoré una semana rezando el ángel de mi guarda porque no me acordaba de más nada. Y cuando fui a orar por esta muchacha que tenía un legrado que no se le paraba, entonces empecé: ángel de mi guarda, mi dulce compañía, a rezar. Y en el nombre de Jesús, detente. Y se paró el legrado, el sangrado. Señores, yo no sé estos hombres que sabían de Dios, ni a qué instituto habían ido. Lo único que ellos sabían era que Jesús andaba haciéndole el bien a todo el mundo y tenía un amigo paralítico, y le pongo color al pensamiento. Y hoy te sana. Pero ¿cómo voy a llegar allá? Usted se calla que lo llevamos amarrado. Tráeme la camilla. Y lo metieron en una camilla de esas naranjas del decreto 1072 de la seguridad social seguridad y riesgos laborales en el trabajo. Lo amarraron y se lo llevaron. El otro parqueó la camioneta, una 4x4, lo metieron en el platón, y usted callado, y vamos para allá. Y llegan, y la casa llena, y ahora, y dice uno: mira por el techo, vamos a abrir el techo. ¿Y quién paga? Yo aquí tengo la tarjeta Visa, eso pasamos la tarjeta y después arreglamos como sea y pagamos eso. Porque ¿quién pagó? Dañaron el techo. Pero alguno de los cuatro tuvo que asumir el costo, porque cuando vamos a invertir en la salvación de alguien, señores, eso cuesta. Salvar a la gente cuesta dinero, eso ya no es de gratis. Dios lo hace gratis, pero movilizar un equipo, hacer un evento, visitar, trabajar, eso cuesta. Siempre el evangelio habrá que hacer una inversión financiera, intelectual, un sacrificio de tiempo para hacerlo. Así que estos cuatro salvajes se van al techo, uno descubre el techo y descuelgan al paralítico. ¿Usted se imagina el culto adentro? Jesús predicando, los apóstoles allí, Juan en el piano, Pedro con la espada porque siempre andaba armado. Y alguien ahí lo pelo, metiendo a Jesús por ahí. Y Judas con la calculadora: uy, un daño. Ahora digo que lo arreglo, vale 1000, pago 500, subcontrato en 250, me quedan tanto. Es tipo, usted sabe que Judas era bravo. Judas dijo: me envíe, yo les envío la cotización, envíenmela al correo. Judas@losdiezmos.com. Ok. Bajan, y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. Entonces yo veo aquí tres actitudes en esto que estoy enseñando. La actitud de fe, que es la de los amigos del paralítico. Quizás no sabían muchas cosas, pero algo tenían claro: era que esa noche su amigo iba a ser sano. Algo iba a ocurrir, porque no hay nadie que llegue a los pies de Jesús que siga siendo el mismo. Dígame amén. Una actitud de fe. El paralítico no abrió la boca en todo el pasaje. El paralítico fue sano por la fe de ellos. Señores, hay cosas que tienen que ocurrir y nosotros debemos prestar la fe. ¿Cómo le podemos pedir fe a alguien que está muerto, dice la Escritura, en sus delitos y pecados? Allí es donde entra la fe nuestra, respaldar un milagro de Dios. Estoy dando un seminario financiero y por mis expresiones, una señora que estaba allí dedujo que yo era cristiano. Me pregunta: ¿usted es cristiano? Sí, señora, ¿cómo no? Me dice: pues yo quiero hablar con usted, tengo una artrosis, no sé qué, los brazos no los podía levantar. Estábamos en el intermedio, ella tenía un pan y tenía un jugo. Yo le dije: mira, hágame un favor, yo voy a orar por usted aquí calladito, hágame un favor, métale un mordisco a ese sándwich, pero lo más salvaje que usted pueda. Así que de un mordisco se llevó más de medio sándwich. Ella no sé ni qué pensaba que yo iba a hacer. Cuando ella tiene la boca literalmente aturrugada, expresión que hace referencia a que no queda ninguna cavidad vacía, sino que toda está mezclada de panza. Ok, tiene la boca aturrugada. Era mi momento. Era mi momento, porque hay algo. El enfermo sabe más de la enfermedad que el mismo especialista. Si alguien está enfermo y usted le pregunta: ¿qué tienes? No, imagínate. Y te empieza a hablar de la enfermedad. Si Jesús le hubiera dicho al paralítico: ¿qué tienes, mijo? Cuando yo estaba chiquito. Y arranca el trauma.
Así que el tipo callado, la señora cuando tiene el paboca, uy, yo aproveché en ese instante, le brinqué encima en el nombre de Jesús. Espíritu de artrosis fuera, se libre ahora en el nombre de Jesús, amén. Y ella a tragar, y como dijo el ñato, ñapa que ya estaba orada. Así que le dije, ahora levanta los brazos. Ay, ya no me duele. Y yo, ya, ¿usted por qué no me dejó hablar? ¿Y para qué vas a hablar si tú pura muerte? Cuando alguien está enfermo, ¿usted no ve que cuando Jesús llegó a la tumba de Lázaro, quiten la piedra? Y dijo Marta, Señor, ya llegue, está picho. ¿Está qué? Una pichera. Expresión santanderiana que hace referencia a olor nauseabundo, picho. En la costa es otro rollo, pero aquí, ajá, ok, está podrido, está hediondo. ¿Por qué sabía Marta que Lázaro estaba hediondo? Porque los judíos acostumbraban a ungir el cuerpo del difunto. Así que Marta fue el primer día, medio apestaba, el segundo día, más hediondo, el tercer día, pichera total. Entonces hay personas que se quedan contemplando el daño y cuando llega la palabra de Dios no la pueden creer porque su cabeza está llena de toda la basura. Pastor, aterrícelo más. Por ejemplo, si tú sabes que tu pareja te es infiel, ¿para qué revisas el correo? ¿Para qué revisas el WhatsApp? ¿Para qué te llenas de tanta basura? Vete a la palabra y que Dios haga algo en la vida de ese hombre o de esa hembra, para que vuelva la fidelidad en el hogar. Porque cuando nos llenamos de basura, entonces las cosas no suceden. No sé si usted le llegó una vez la broma que estaban haciendo de el hombre que le dijo a la mujer, amor, me voy de viaje, la empresa me comisionó 3 días. Perfecto, mi vida, le dijo ella, vamos a orar. Ah, bueno, mi amor, Señor, bendice a mi esposo. Y él decía, amén. Guárdalo en este viaje, amén. Señor, si él tiene intenciones de cometer adulterio, que su miembro no se levante. Y que la mujer con que él va a estar sufra un accidente y ambos pierdan la vida, porque prefiero tenerlo contigo, Señor, que aquí en la tierra en adulterio. Y el bien van callado. Mi amor, me acaba de entrar un WhatsApp que cancelaron el viaje. Ok, listo. Ya el tipo no fue para ningún lado. Angelito, cuidado, te ministran así, cuidado. Ok. Novia. Ok. Actitud de apatía. Otra actitud que veo allí es la actitud de los discípulos, en una apatía total. Se lo explico. ¿Cuántos querían entrar a la casa? 5. ¿Cuántos discípulos había? 12. Pero ellos no pudieron porque no había espacio. ¿Por qué ellos no se salieron para que entraran estos? ¿Por qué nos acomodamos en el círculo y no nos incomodamos por aquel que no está en el círculo? Ellos estaban en la casa, o sea, eran de los 12. Y había un mundo que se estaba desbaratando allá afuera, pero no hacían nada por llevarles el amor de Dios. Señores, debemos romper nuestro círculo de confort, nuestra línea de comodidad para poder llegarle a aquel. No se nos olvide que hay gente que no está aquí. Mire cuántas sillas vacías. Esta mañana estábamos full, pero aquí hay espacio suficiente para llenar. Pero no nos incomodamos para atraer a alguien. No nos incomodamos en predicar la palabra. Por eso necesitamos incomodarnos, no tener una actitud de apatía. Y la tercera actitud que veo allí es la actitud de contienda que tenían los fariseos y los escribas. Señores, semejante viaje de Judea, de Jerusalén hasta Capernaum, casi 180 kilómetros para ir a pelear. Eso es como usted levantarse temprano, venir a culto para criticar el sermón. Eso no tiene chiste. Hay gente que tiene actitud de contienda. Todo estaba bien hasta que ellos llegaron. Uy, llegó fulano, no, se dañó esto. Eso enseguida, eso daña todo.
Y esa es una actitud. Ya se está acordando de alguien que no vino. Ok, pues sí, porque ese nunca viene. Entonces, esa actitud de contienda nos lleva a ser un profesional de la Biblia, donde se nos olvida el espíritu y nos apegamos a la ley. Yo fui así. Mi papá es ingeniero civil y me enseñó el arte de la construcción, así que yo fui supervisor de obra civil y acabados. Cuando llegaba a un lugar era mirando los detalles, porque en los detalles yo ganaba plata. Y me acostumbré a tener una mente crítica. Y empecé a estudiar la palabra muchas veces, no para aprender, sino para criticar al que iba a exponerla. Porque en el año 91 yo estoy dando un testimonio en una iglesia y digo, porque la Biblia dice que ni la hoja de un árbol se mueve si no es la voluntad de Dios. Y estaba el evangelista Miguel Estrada. No sé si usted se acuerda del pastor, uno grande, gordo, de Barranquilla. Y él toma el altar después que yo lo suelto y dice, la Biblia no dice en ninguna parte que la hoja de un árbol, y ahí públicamente me reventó. Yo dije, nunca más volverá a suceder. Voy a aprender tanto que el que me quiera desbaratar algo, lo reviento. Y empecé a morir. Porque el que estudia para criticar, se muere. El estudio es para vivir. Ahora, la palabra de hoy es el poder de los milagros. Los milagros de Dios tienen poder para tres cosas. Número uno, los milagros de Dios tienen poder para transformar tu condición. Cuando hablamos de condición, es el estado o situación en la que se halla alguien o algo. Este hombre, leamos 2 versículos, por favor, para terminar aquí. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Entonces, los milagros de Dios tienen el poder para transformar tu condición. Llegó paralítico, pero ahora estaba caminando. Señores, no hay nadie que se acerque a Jesús que siga de la misma manera. ¿Cuál es tu condición? ¿Cuál es el estado o situación en que has venido? Emocional, económico, almático, no importa. Lo que interesa es que el Espíritu de Dios está aquí y va a obrar en tu vida de tal manera que no vas a regresar a tu casa en la misma condición que viniste. Alguien diga amén. Señores, ninguno de nosotros es responsable del estado emocional en que nos encontramos, pero sí somos responsables si permanecemos en él o salimos. Señores, si estás en crisis en algo en tu cabeza, eres responsable de salir de allí tomado de la mano de Dios. No te quedes allí en el statu quo, en el lugar donde estás. En Cristo se rompe todo condicionamiento, todo parámetro. No nos dice la Escritura cuántos años de enfermedad traía este hombre encima, pero sí nos dice que llegó en camilla y se fue caminando. Señores, nadie que se acerca al Señor tiene derecho a seguir igual. Diga amén. Los milagros de Dios tienen el poder para transformar nuestra productividad. Cuando hablamos de productividad, es la cantidad de trabajo útil que un individuo puede sacar adelante en una unidad de tiempo. Permítame instruir en esto o llevarlos a este pensamiento. El hombre llegó cargado en una camilla, sostenido por 4. Si eso yo lo veo en el plano de la productividad, era dependiente de otros. Pero dice la Escritura que él mismo tomó su lecho y se fue caminando a la casa. Ahora tenía fuerza productiva para generar recursos para su propia manutención. Señores, en el nombre de Jesús yo voy a orar esta noche para que el milagro de Dios se venga sobre tu vida, en tu área productiva, y empieces a ser útil en lo que estás haciendo. Yo no estoy hablando de la cantidad de trabajo normal, sino la cantidad de trabajo útil, porque estar o
ocupados todo el tiempo no es sinónimo de productividad. Y le oro a Dios para que a partir de hoy dejes tanta ocupación y seas más productivo en lo que estás haciendo, que la relación entre esfuerzo, trabajo, materia prima y el resultado sea óptima. Si el estándar de lo que tú haces dice que tu labor es productiva en tu oficio por el número de horas que trabajas para producir 1,000 pesos, la escritura dice en Efesios 3:20 que poderoso es Dios para hacer las cosas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder, diga eusousia, que actúa en nosotros. Lo que te quiero decir es que Dios te da la potestad para ser productivo más allá del límite, del máximo, del tope que te entrega el sistema. Lo cual quiere decir que si el equivalente a 8 horas de trabajo es 1,000, con 8 horas de trabajo tú puedes producir 1,100, 1,200, 2,000. El asunto es que Dios va a aumentar tus niveles de productividad a partir de esta noche. Alguien diga amén. Y número 3, los milagros de Dios. Me acordé del testimonio de un cubano. Se estaba evangelizando un cubano allá en Cuba. Y él dijo, un puertorriqueño en Bayamón. Y él dijo que históricamente nunca que regresaba de Bayamón a Puerto Rico, en ese colectivo de 11 de la noche, nunca había tomado más de un pasajero. Y la oración fue para que Dios se glorificara. En el mismo recorrido, en la misma cantidad de tiempo, le entraron 3 pasajeros. Eso es productividad. No vas a hacer nada extraño. Lo que estás haciendo, Dios lo va a potenciar. Productividad es que le coloques valor a lo que haces. En una oportunidad nos fuimos a La Guajira, a un viaje misionero. Nos fuimos a algunas camionetas. Yo iba con un muchacho muy simpático, él delgadito, Jorge Eliezer Hurtado Licona. Y en otra camioneta iba un directivo de la SAP Miller que nos estaba acompañando a ese viaje misionero. Él llevaba una Toyota Prado Sumo, una buena camioneta. Pero la camioneta empezó a fallarle. Le compró aditivo, nada. Le echó extra. Esa camioneta era corriente, gasolina corriente, porque es un vampiro para chupar gasolina. Total, Jorge y yo nos adelantamos y llegamos a Pailitas. Le dijimos a él, te estamos esperando en un taller de paso, de esos de carretera. Así que este hombre llegó, él es del Huila. Yo le dije, no hables porque estamos en la costa y tú con ese hablado te van a dar por la cabeza. Entonces usted calladito. Pero usted no hable, déjeme a mí. Llegamos ahí, taller El Ñato, un man ahí, le faltaba toda la delantera. Estaba enfermo, Falcao estaba lesionado, toda esa gente tenía los laterales. Entonces, este hombre acostumbrado a llevar el carro aquí a Campesa, que es un taller Osea, que tú llegas ahí, saludas, buenos días, 500,000, que vengo aquí el carro, 1,000,000, o sea, ahí nomás por verte te cobran. Y estamos ahí en la carretera y sale el mecánico sin la delantera, sucio, con el pantalón por aquí que se le veía la Y. Y yo le digo, mi llave, mira, aquí traemos esta camioneta que nos está fallando ahora, mira para ver qué es lo que pasa. Ya me sintió el golpe, hermano. Préndela, préndela. Prendió la camioneta y apaga, apaga, apaga. Buscó un alambrito así. Metió la manguera. Le hizo una abrazadera. Préndela.
¡Bum! Ya. Yo me reía por dentro. Jorge toteaba la risa por allá. Este ejecutivo no salía del asombro. Yo le dije al ñato, mi llave, ¿qué te debo? 20 barritas. Entonces le digo al ejecutivo le digo, orden de pago. Fulano de tal debe al ñato 20,000 pesos, moneda corriente. Desglose de la factura. Alambre de cobre, 100 pesos. Número 2, saber dónde amarrar el bendito alambre, 19,900. A mí me hubieran dado 10 metros de alambre y forro el carro entero, a saber yo dónde tenía que colocar ese bendito alambre. Eso es productividad. Mire, este ejecutivo dejó ese alambre 6 meses ahí. Para cada vez que lo veía, se reía. Y decía, ese es el trabajo del conocimiento, pastor, y eso es el productivo. Vas a cobrar no por lo que haces, sino por lo que sabes. Otro no le va a colocar precio a tu trabajo, campeón. Llegó el tiempo en que Dios va a colocar en alto tu capacidad pensante y lo que Él te ha enseñado durante años. Eso es lo que cuesta. Viene tu tiempo de mayor productividad. Alguien diga amén. Aleluya. Número 3. Los milagros tienen el poder para transformar tu alabanza. La alabanza es la expresión de un corazón agradecido. Señores, este hombre en todo el pasaje no dijo ni mu. Pero cuando el Señor lo sanó, salió glorificando a Dios. Señores, viene el tiempo donde tu queja y tu dolor será transformado en una expresión de júbilo y de gratitud a Dios. Alguien que diga amén. Viene tu tiempo de canción, viene tu tiempo de reposo. Las crisis nos liberan de cargas innecesarias y los milagros de Dios nos enfocan en lo que realmente es trascendente. Así que cuando alguien ha desaparecido de tu vida, lo más probable es que Dios escuchó conversaciones que tú no. Cuando algo sale de tu vida es que Dios vio cosas que tú no. Y en medio de las crisis te libera de esos pesos innecesarios para hacerte trascendente. Porque viene tu tiempo de canción. Alabamos a Dios por lo que Él hace. Adoramos a Dios por lo que Él es. Pero el milagro de Dios en tu vida hará cosas increíbles que te llevarán a irrumpir tu voz en medio de la alabanza.